noche el tema se titula Como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Le voy a pedir que por favor inclinemos el rostro. Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, en este momento estamos aquí necesitados de ti. Necesitamos tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, que transforme nuestro ser, que cambie nuestro corazón y que esta noche, Señor, si hay alguna persona que está triste, si hay alguna persona que ha luchado en predicar tu palabra, que crea, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Quédate en nuestra vida y a nuestro lado. En Jesús te lo pedimos. Amén. Les voy a invitar que por favor vayamos a Mateo capítulo 13. Como acaban de leer hace poco la lectura bíblica, ahora vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 13. Esta parábola sale también en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. También sale en Lucas capítulo 13, del 18 al 19. Pero esta vez lo vamos a estudiar en Mateo, porque me gusta de la forma que lo narra. Dice así: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En este versículo hay algunas palabras que son sumamente importantes. Tal vez nosotros digamos, pero ¿qué parábola más corta? Pero esta parábola tan corta de 2 versículos tiene demasiada enseñanza para nuestra vida. Por ejemplo, una diminuta semilla que se cree, hasta donde leí, ¿verdad? Y sale en mi Biblia, que dice que esa semilla mide 1 milímetro. Yo nunca he tenido en mi mano una semilla de mostaza, pero sí sé que es demasiado pequeña. Dice, esa semilla se convierte en un enorme arbusto o árbol. Dice que ese árbol llega a medir de 2 a 3 metros. Ahora yo digo, ¿cómo va a ser posible que de una semilla de 1 milímetro pueda crecer un árbol de 2 a 3 metros? Dice también, esta parábola nos enseña cómo la vida del cristiano empieza con pequeños comienzos. Qué interesante. Y eso es muy cierto. La vida de los cristianos, ¿cómo empiezan? Con pequeños comienzos. ¿Qué hace una persona cuando comienza o cuando acepta primero al Señor? ¿Esa persona ya es verdaderamente santa? No, esa persona viene en un proceso, su vida espiritual. Así también es parecida al grano de mostaza. Pero, como les dije, vamos a mencionar algunas partes muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué Jesús comparó la semilla de mostaza con el reino de los cielos? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque dice que cuando Él comenzó a predicar, dice que entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir para una semejanza. Imaginemos, no había nada. Jesús volvía a ver aquí. No puedo comparar el reino de los cielos con este gobierno.
Volví a ver allá y ¿qué decía? Tampoco. Y dice que lo primero que vio fue a una gente que estaban cultivando y le llamó la atención el árbol de mostaza. Ahora, ¿por qué Jesús compara esa semilla con el reino de los cielos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir por favor al libro de Salmos. Salmos capítulo 97. ¿Por qué Jesús compara la semilla de mostaza con el reino de los cielos? Si nosotros vemos en todas las parábolas, solo dice, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está siendo presentado por Jesús. ¿Y por qué está siendo presentado? Vamos al libro de Salmos, capítulo 97, y versículo del 1 al 7. Dice así, Salmos 97. Jehová reina, regocíjase la tierra, alégranse las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego, ira delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se convirtieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. ¿Qué nos dice David? Que en el cielo está el trono de Dios, que en el cielo reina el Dios eterno. Por eso todas las parábolas que Jesús habló, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante. ¿A qué? A un grano de mostaza. Porque en el grano de mostaza nosotros encontramos milagros. En el cielo habita el Rey de Reyes y Señores de Señores. Su reino es eterno. Así lo dice Daniel. Su reino nunca pasará. Por eso Jesús vino y comparó el reino de los cielos con la semilla. Porque Él miró y no miró ningún reino en la tierra que se podría comparar con el reino de los cielos. Miremos otra comparación. Ahora, ¿qué representa la semilla? Vamos a ver. Vamos a la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 13. Ya miramos que por qué menciona el reino de los cielos. Es porque Jesús, Dios, habita allí. Ahora, ¿qué representa la semilla? Mateo capítulo 13 y versículo 19. Dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿De qué está hablando esta parábola? Del sembrador. Que el sembrador vino y tiró la semilla ¿dónde? En 4 tipos de suelo, ¿verdad? Entonces, dice que cuando éste viene y no entiende la semilla que le fue depositada en el corazón, ¿quién viene y se la roba? El enemigo, el diablo. Entonces, cuando el evangelio, cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón, ¿quién se está encargando de que no crezca
la planta de mostaza? El diablo. Tiene un proceso, pero el diablo no quiere que ocurra ese milagro. Dice la otra, ¿quién siembra la semilla? Ya nos dimos cuenta que la semilla representa el evangelio, la palabra. Ahora, ¿la palabra quién la siembra? Vamos a Mateo 13, capítulo 37. Dice así. Vamos a ver. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, según lo que leímos, la parábola dice que este hombre tomó el grano y lo sembró. Jesús vino, tomó el evangelio y se lo trajo aquí en la tierra. A nosotros. Ahora, ¿qué representa el campo? Vamos a la Biblia. Vamos a Mateo 13, 38. Y dice así, el campo, ¿qué es? El mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Vean lo que dice la palabra. Jesús trajo el evangelio. ¿A quién se lo trajo? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús vino a este mundo, Él trajo el evangelio. ¿Y a quién se lo trajo? A las personas. ¿Y quiénes son esas personas? Somos nosotros. Vamos a ver otra. Ahora, ¿de quién depende el desarrollo de la semilla? Vea, ¿de quién depende el desarrollo de la semilla? Dice palabra de vida el gran maestro. Su desarrollo no depende del poder humano. Por más que yo lea la Biblia, por más que yo venga a la iglesia, eso no depende de mí. ¿De quién depende? De Jesús. Porque Jesús es el sembrador. Lo único que yo hago es permito mi corazón para que ese evangelio crezca. Vamos a la Biblia también. Primera de Corintios, capítulo 3. ¿De quién depende el desarrollo de la semilla? Primera de Corintios, capítulo 3. Esto lo estamos viendo como una introducción. Se lo digo así para que después entremos al tema. Para que podamos comprender la parábola. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Dice así. Dice la palabra. Dice, ¿qué pues? ¿Es Pablo y qué es? Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice aquí Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El ser humano, ¿qué es lo único que hace? Permitirle a Dios. Cuando nosotros llevamos esa semilla, que más adelante lo vamos a ver, ¿qué es lo único que hacemos nosotros? Llevar la semilla. Pero ¿quién es el que hace el trabajo mayor? Es Dios. Ahora, ¿qué representa
el árbol y las aves. Esto es muy interesante, porque dice, Mateo 13 dice así, vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 31. Ezequiel capítulo 31. Vamos a leer del versículo 2, 3 y 6. Dice así: Hijo de hombre, di al faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Dice el versículo 3, he aquí, era él asirio, un cedro en el Líbano, de hermosa rama, frondoso ramaje y gran altura. Su copa llegaba ¿hasta dónde? Hasta las nubes, dice el versículo 6. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y en su sombra habitaban muchas naciones. Ahora, ¿a quién está comparado este árbol? Dice que este árbol puede representar una nación, puede representar un rey. Y esta vez, ¿por quién está representado? Por el faraón, por el rey de Egipto. El rey de Egipto, ¿qué hacía? Le daba a las personas protección, le daba a las personas sustento, le daba seguridad. Ahora, cuando el evangelio crece en cada ser humano, en nuestra vida, ¿qué hay? Seguridad. En nuestra vida, ¿qué hay? Protección. En nuestra vida hay sustento. Porque en esta semilla que fue sembrada, van a venir las aves de los cielos. ¿Y quién representa a las aves de los cielos? Aquellas personas que necesitan de Jesús, las personas que necesitan seguridad, las personas que necesitan sombra. Por eso nosotros vemos y hemos visto que las personas que dicen, desde que yo he conocido a Cristo, ¿qué dice la gente? Mi vida ha cambiado. Dios, dice la gente, cambió mi matrimonio. Pero yo he escuchado testimonios de que hay personas que dicen, por tal hermano, yo conocí al Señor. Y gracias le doy a Dios. Nosotros también podemos ser un árbol frondoso. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés fue delante de Faraón? ¿Qué le dijo Dios? Yo seré tu Dios y tú serás el Dios de Faraón. Porque es también nuestra responsabilidad. En nuestras manos está también la seguridad de las personas. Ahora, en esta parábola encontramos dos cosas muy importantes. La primera es, dice que el hombre hizo dos cosas. Y en Mateo 13 lo dice. Dice que este hombre, vamos a buscar Mateo 13, por favor. Todo lo que hemos visto está en los dos versículos. Pero ahora vamos a ver, solo vamos a leer el versículo 31. Dice así. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Dice que ese hombre tomó, agarró, aceptó. Fue lo primero que hizo ese hombre. Y esa es la primera palabra que vamos a leer. Dice
que el evangelio debe de ser tomado. No solo por nosotros, también por quién, por las personas. Si el evangelio no es tomado por nosotros, no puede haber un crecimiento espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Dice que la semilla, el evangelio, debe de ser recibido. Vamos al libro de San Juan. San Juan, versículo 1. San Juan, versículo 1 y versículo 12. Dice así: mas a todos los que le recibieron y a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. ¿Qué es lo primero que debe hacer el ser humano? Recibir, tomar y creer. ¿En qué? En el evangelio. Por eso la semilla es tan pequeña, pero crece un gran árbol. Pero lo primero que hizo ese hombre fue tomarla. Cuando el ser humano toma el evangelio, ¿qué ocurre también? Dice que debemos de reconocer el poder que tiene el evangelio. Vamos a buscar, por favor, el libro de Salmos. Salmos capítulo 68. Salmos 68 y versículo 19. Dice así: bendito sea el Señor. Cada día nos colma de bendición el Dios de nuestra salvación. ¿Qué nos dice? El evangelio debe ser primero aceptado y después dice que debemos de reconocer el poder que tiene. Por eso David dijo allí: bendito sea, porque Dios cada día nos colma de bendición. Y nosotros hemos sido bendecidos desde que aceptamos al Señor Jesús. Y de la misma manera que somos bendecidos, deben de ser bendecidos ¿quiénes? Las demás personas. Vean esa también. Dice que la semilla, ¿qué debe pasar? Debe crecer. Nadie siembra una semilla y se queda estancada. No, la semilla debe crecer. Vamos a ver qué nos aconseja Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Dice que la semilla debe crecer. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Dice así: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para la salvación. No solo el evangelio debe ser aceptado, recibido, tomado. Debemos de ver el poder, el alcance que tiene, pero también debemos, dice, crecer en nuestra vida. Ya no debemos de andar jugando. Ya no debemos de sentirnos niños, sino que dice, necesitamos la leche espiritual no adulterada. Otro aspecto importante, dice que la semilla debe florecer. Me llama la atención lo que está haciendo el alcalde de San José. El alcalde de San José está sembrando muchos árboles frutales.
Por eso usted ve en la sabana que ya han cortado muchos árboles de eucalipto, porque esos árboles no atraen a las aves. Entonces, lo que él está haciendo ahora es sembrando árboles frutales para que las aves puedan venir. Pero ahora veamos esto muy importante. Dice que la semilla debe florecer. Vamos a ver qué nos aconseja Oseas. Oseas, capítulo 14. El libro de Oseas, capítulo 14. Vamos a ver qué nos dice. Y es muy interesante. Del versículo 4 al versículo 7. Dice así: yo lo sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. Vean lo que está haciendo el Señor. Dice que primero nos va a sanar. Y después, ¿qué va a hacer? Dice, los amaré de pura gracia. Como quien dice, de mucho amor. Porque mi ira se apartó de ellos. Y dice así el 5. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderá su rama, su gloria será como la del Líbano y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Ahora, dice que el evangelio debe de florecer. Cuando la Biblia habla de florecer, ¿qué dice Oseas? Que el cristiano debe de ser como diferente. Como decía Pablo, porque cada día muero. Y por eso dice Jesús, porque yo lo sanaré. Ahora, dice que ese hombre no solo la tomó, sino también que la sembró. Vean, hay dos datos importantes. Ese hombre tomó la semilla ¿para quién? Para él, pero también la sembró. Ahora, nosotros los seres humanos necesitamos hacer dos cosas. El evangelio, la predicación, el conocer de Cristo no solo debe ser para nosotros. También las demás personas necesitan conocer el reino de los cielos. ¿Y qué dice la palabra? Dice que el evangelio debe de ser predicado. ¿Y vendrá qué? El fin. Tal vez muchos de nosotros estaremos diciendo, Cristo viene pronto, miremos todo lo que está sucediendo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos dando ejemplo. Somos personas diferentes. O las personas mejor se ríen de Jesús cuando ven nuestra vida. Dice que el Líbano, con el perfume, iba a traer, dice, sí va a sentir. En nuestra vida las personas deben de sentir la presencia de Dios. ¿Cuántas personas necesitan oír de Cristo? Por eso dice la palabra, y será predicado el evangelio por todo el mundo, y será el fin. Como adventistas del séptimo día, debemos de involucrarnos a predicar el evangelio. Las personas necesitan de Cristo. Vivimos en un mundo que está en decadencia. Estos reinos de esta tierra pronto van a dejar de estar.
Pero el reino de los cielos siempre va a ser eterno, siempre estará. Y eso nos toca a nosotros. Dice también la palabra de Dios que debemos de ir al campo. ¿Pero a qué campo se refiere? Dice Marcos capítulo 1, versículos 38 y 39. Dice así, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonio. ¿Qué hacía Jesús a sus discípulos? Vengan, vamos, salgamos. No estemos solo sumergidos en la iglesia. Jesús dice que tenía de costumbre ir a la iglesia. Pero ¿qué les enseñaba a los discípulos? Vamos, salgamos. Porque mientras nosotros no salgamos, las personas están pereciendo sin conocer a Cristo. Las personas necesitan oír el evangelio de salvación. Y para terminar, dice que Dios nos llama a compartir la luz que hemos recibido. Por eso dice en Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6 dice así para concluir. Dice, en medio del cielo vi a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esos ángeles somos nosotros. Esos ángeles deben de llevar el evangelio, que en Apocalipsis 18 van a alumbrar la tierra. El reino de los cielos es lo mejor que Dios nos ha ofrecido. Es el regalo más precioso. Yo quiero gozarme en el cielo. Yo sé que ustedes también, pero también hay personas que necesitan estar ¿a dónde? En el reino de los cielos. El reino de los cielos es un regalo y ese regalo necesitamos compartirlo. Así que ya saben, la semilla de mostaza crece y para que crezca, ¿de quién depende? De nosotros también. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado, Señor, sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, a valorar, a predicar, Señor, tu palabra. Así como los reformadores, Señor, hablaron de ti. No dejaron de creer en ti, Señor. Danos fe. Queremos hablar de ti. Queremos conocerte, Señor. Y queremos que tu palabra esté en nuestro corazón. Bendice a cada persona, Señor, y te pedimos también por aquellas personas que necesitan de ti. Queremos ser esos medios, Señor, para llevar tu palabra. Gracias por ese privilegio. Quédate con nosotros y acompáñanos. En Jesús te lo pido. Amén.
Bueno, vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Vamos a buscar en nuestro signario el himno número 508. Contendamos siempre por nuestra fe. Amén. Puestos de pie, hermanos, por favor. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo gran vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, los que tuvieron el servicio de canto, los que estuvieron aquí presentes, los que estuvieron ahí en sus hogares también. Omar, muchas gracias por este tema tan edificador para cada uno de nosotros. Recordemos que nuestra fe tiene que crecer cada día hasta transformarse en un gran árbol, un gran arbusto, ¿verdad? Como el grano de mostaza, ¿verdad? No nos quedemos simplemente como ese granito de mostaza pequeñito, sino que crezcamos en fe y en prosperidad, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro para quedar despedidos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por este tema. También te damos gracias, Señor, porque nos has acompañado en esta noche. Bendice, Señor, los que están en sus hogares, los que estamos aquí presentes, Señor. Llévanos con bien a cada uno de nosotros y que podamos llegar a nuestro hogar y tener una noche y un sueño reparador. Y que mañana, Señor, las bendiciones sean para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy buenas noches y que Dios los acompañe.